antes de que me vaya, para no volver más a la tierra de tinieblas y de sombra, región caótica, nocturna y norte, cuyas luces proyectan oscuridad. Tengo cierta debilidad por las obras que son genuinamente depresivas, que no necesariamente tristes. Aunque muchas veces estos sentimientos vayan de la mano, lo cierto es que abundan historias que resuman tristeza y que aún así conservan al final del camino un rayo de esperanza. En cambio, yo hablo de auténtica depresión, la resignación, la pérdida de fe y la cancelación total de cualquier esperanza en el futuro, en el mundo y en uno mismo. Godot nunca va a venir. Winston jamás escapará de la atenta mirada del gran hermano y al coronel nunca le llegará su puta pensión. Para mí es necesario hacer una distinción muy clara entre géneros literarios. Desde mi perspectiva no es lo mismo una historia triste que una historia trágica que una historia depresiva. No es una cuestión de calidad, sino los pequeños matices en cómo se construyen estas historias y en el mensaje que terminan transmitiendo. Podría ponerme a romper las bolas con Camus, Schopenhauer o Nietzsche para buscar explicaciones, pero este canal es de monitos chinos, así que toca centrarnos en los monitos chinos. En una obra triste ocurren, claro, cosas tristes, pérdidas, separaciones, momentos que evocan añoranza, pero nunca son un punto final. Siempre queda algo con lo que sostenerse, algún motivo para seguir adelante, una amistad, una idea, una pequeña forma de esperanza. Incluso en muchos casos el dolor se resignifica como redención. Como el protagonista sufrió tanto y perdió tanto, se gana su derecho a un final feliz. Por último, también pienso en aquellas historias donde el protagonista no actúa, sino que meramente observa, donde es testigo de la miseria ajena. Porque en estas historias el sufrimiento no existe por el sufrimiento mismo, sino que se transforma en sabiduría en un camino para comprender mejor el mundo. Las obras trágicas, en cambio, introducen una variable central, el destino, no como una simple fatalidad, sino como la manifestación de aquello que debe suceder. Frente a esta fuerza, los protagonistas se rebelan, intentan resistirse y casi siempre pagan un precio altísimo por oponerse a las moiras. Sin embargo, no creo que todas las obras trágicas deban tener un final amargo. A veces el destino no puede romperse, pero sí se puede aprender a vivir en y con él. Y si el ciclo persiste, al menos queda el aprendizaje de cómo sobreponerse. O, en última instancia, podemos ser testigos de la grandeza, de la épica de haber luchado contra lo inevitable. Las obras auténticamente depresivas son, quizás, las más difíciles de encontrar. Porque acá no hay nada, no hay una decisión distinta que podría haberse tomado, no hay esperanza, no hay recompensa, no hay moraleja, no hay nada más allá del funesto final. Pueden manifestarse como espirales de violencia y de locura, o como procesos lentos y silenciosos de progresiva degradación, que avanzan sin apuro hacia un desenlace terrible o incluso hacia la ausencia de uno. Cuando hablo de falta de significado no me refiero a una carencia narrativa. Existe un mundo, existen personajes, hay una lógica interna. Lo que falta es otra cosa, falta un fin último. Al terminar la obra, la única pregunta que queda es, ok, ¿para qué me contaste esto? Es con esta última premisa que me tomo el atrevimiento de diseccionar la obra maestra de Mamoru Oshii, El huevo del ángel. No es extraño encontrar a lo largo de la historia obras que en el momento de su aparición fueron recibidas con indiferencia o directamente con rechazo por el público general. Obras que parecían fuera de lugar, incomprendidas y destinadas al olvido. Y que, sin embargo, con el paso del tiempo, ya sea por un redescubrimiento tardío o por la admiración hacia creaciones posteriores que hunden sus raíces en estas tierras aparentemente estériles, terminan siendo revalorizadas y ocupando, finalmente, el lugar que siempre les correspondió, el de obras maestras. Mamoru Oshii conoció el éxito dirigiendo la adaptación de una comedia que quizás en Occidente no fue especialmente conocida, pero en Japón se convirtió en un fenómeno de masas. Urusei Yatsura, una obra basada en el primer gran éxito de Rumiko Takahashi, quien más tarde alcanzaría la fama mundial con Ranma y medio e Inuyasha. Para nuestra mitad del mundo, en cambio, Oshii es mucho más reconocido años después por Ghost in the Shell y por el impacto que esa película tendrá en obras como Matrix, pero esa es una historia para otro día. Entre ambos hitos, a Oshii se le ocurrió gastar una cantidad considerable de dinero en una obra difícil de entender, difícil de apreciar y que estuvo a punto de costarle su credibilidad como director. Así es, hablo de una obra de Lupin III. Mientras investigaba me enteré que esto en realidad iba a ser una película del famoso ladrón japonés. La historia tomaba lugar en una misteriosa torre que aparecía en el medio de Tokio en el siglo XX.
Su arquitecto era un genio capaz de sobrepasar al mismísimo Gaudí, pero una vez concluido el edificio, este fue asesinado en misteriosas circunstancias. La evidencia fotográfica apuntaba a unas delicadas manos de una joven pálida. Lupin decide infiltrarse en la torre para robar un misterioso artefacto conocido como el fósil del ángel, y en su camino se topa con un rastro de plumas. Finalmente, cara a cara con la asesina, se da cuenta que esta resulta ser un ángel. Todo esto como una gran referencia al infierno de Dante, siendo la extraña chica Beatriz. Obviamente se lo rechazaron porque no encajaba para nada con el tono de Lupin, pero todavía quedan muchos restos de esta película parodia en el huevo del ángel. Después de este fracaso le quedaban dos caminos. La mayoría de los trabajadores de Urusei Yatsura se habían ido a practicar animación en Project A-Kou, pero Oshii no estaba para seguir encasillado en comedias. Él quería hacer una obra profunda que resuene. Él estaba seguro de que había una audiencia dormida que deseaba este tipo de material audiovisual, más arriesgado y experimental. Llamó al mismísimo Yoshitaka Amano, que en ese momento estaba laburando en Vampire Hunter D, y juntos iban a crear una obra maestra que cautivara a las audiencias, y se equivocó estrepitosamente. Por lo menos para los estándares de los 80. Tampoco sé muy bien cómo llegó a esta conclusión. Las únicas cosas que existían previas para un público intelectual hoy así, quizás sean Nausicaa y Battleship Yamato, pero estas estaban planteadas de maneras mucho más accesibles. Y la otra, que sí se le puede equiparar a nivel experimental, que es Belladonna of Sadness, llegó a su estudio a la quiebra, así que financieramente no fue la mejor de las decisiones. Recién en la década siguiente, ese nicho se expandiría lo suficiente como para que apuntar a él fuera económicamente rentable. El argumento en realidad es extremadamente simple. Una niña lleva un huevo a través de un mundo posapocalíptico, mientras atraviesa ruinas en busca de fuentes y manantiales. En su camino se cruza con un joven que porta una cruz y que asegura haber soñado con un ave. Él se obsesiona con romper el huevo para descubrir qué hay en su interior. Ella, en cambio, se aferra a él con determinación, decidida a protegerlo. Y eso es toda la película. Por supuesto que el huevo del ángel no iba a vender porque, aunque a mí me encante, sé que no es una experiencia que engancha a la mayoría. Y no hablo de que no venda porque trate temas complejos o profundos, cine intelectual, sino porque carece de algo fundamental para la mayoría de las audiencias. Un gancho, un punto de apoyo emocional o narrativo desde el cual empezó. Hace poco analicé Perfect Blue y es un buen contrapunto. Es una película que aborda temas durísimos pero está construida a partir de múltiples ganchos. Mima es una protagonista inmediatamente creíble, la música acompaña, la película es colorida, imaginativa en su lenguaje cinematográfico y arranca con una sensación relativamente amable para, poco a poco, ir construyendo este descenso a la locura. Con Tenshi no Tamago me sucede algo similar a lo que pasa con Texture Eyes. Son obras deslumbrantes pero de un ritmo deliberadamente muerto. Son lentas, apagadas, oscuras, con pocos diálogos y una voluntad casi obstinada por incomodar. Incluso Texture Eyes al menos se presenta como una historia lineal. Compleja, sí, pero donde podés comprender las motivaciones de los personajes, quiénes son, qué quieren y por qué toman las decisiones que toman. La película de Mamoru Oshii, en cambio, no te ofrece ese refugio. No te permite entender por qué la chica está tan obsesionada con el huevo, ni por qué este hombre está tan empecinado en destruirlo. No te explica qué es este mundo, por qué las máquinas existen, por qué las sombras se mueven. No busca que comprendas, apenas te deja especular. Te arroja un espacio opaco, simbólico, deliberadamente hermético y te obliga a convivir con esta incomodidad hasta el final. Ahora bien, que el huevo del ángel sea una obra hermética no significa que carezca de significado. No estamos ante una obra surrealista, sino profundamente simbolista. Lo que la película intenta decir no se presenta de forma directa, sino cifrada. Está escondida detrás de imágenes, repeticiones y silencios. ¿Significa eso que existe una traducción correcta y definitiva? No, y mucho menos que yo tenga todas las respuestas. Esta no es una obra que admite una explicación canónica, ni creo que debería hacerlo. Por eso no puse un aviso de spoilers ni nada así, porque lo que sigue no es la lectura del huevo del ángel, sino apenas mi lectura. Un intento personal de desentrañar qué me está diciendo esta historia. Incluso podrías ver la película solamente disfrutando la ambientación y sería una experiencia más que interesante. Puedes estar de acuerdo, puedes no estarlo y cualquier corrección o lectura alternativa es más que bienvenida en los comentarios. Y ya que estamos con eso, la verdad nunca hice esto porque no soy de darle muchas bolas a las métricas, pero si se pueden tirar un like, una suscribida, me haría mucha ilusión que este canal crezca un poquito más. También en este mes vamos a empezar un podcast de videojuegos y aunque yo no tengo problema en hablarle como 40 minutos a una pared, es más interesante si hay alguien escuchando del otro lado.
Para acercarnos al significado del huevo del ángel, hace falta construir algo parecido a un manual. Todo código, si pretende ser interpretado, necesita contexto. Y en el caso de Tenchi no Tamago, este contexto no está dentro de la película. Hay que reconstruirlo, a partir de entrevistas, a partir de la experiencia personal de Mamoru Oshii y, sobre todo, de las obras, tradiciones y obsesiones que lo marcaron. Antes de señalar al elefante en la habitación, conviene detenernos en una influencia un poco menos obvia: el cine europeo de mediados del siglo XX. En el video sobre el origen del BL hablaba de cómo las maravillosas 24 tomaban inspiración de This Special Friendship o Muerte en Venecia. Oshii hace algo muy similar pero mirando hacia el otro lado: Stalker de Tarkovsky y sobre todo La Jetée de Chris Marker. La destrucción de París. Las ruinas de un mundo antiguo y destruido, los cantos sacros, la narración casi completamente muda, los cortes abruptos y, sobre todo, esa lentitud con la que parece moverse la realidad misma. La influencia no es muy sutil, que digamos. La otra gran pata es, por supuesto, la mitología cristiana. Casi que no se puede ser Mamoru Oshii sin hablar de iconografía católica, y este tipo sabe lo que hace. Hagamos entonces lo siguiente: repasemos la simbología de la película y permitámonos elucubrar, no para asegurar significados, sino para acercarnos, al final, a una explicación más o menos razonable de esta historia. La película abre con una imagen muy concreta: el interior de un huevo, un embrión de ave a punto de eclosionar. La pregunta aparece de inmediato: ¿es este el huevo que porta la niña o es el ave con la que dice haber soñado el muchacho? Un joven soldado, solo, de pie en un lugar extraño y desconocido. Desde el cielo cae una máquina colosal. Su superficie está compuesto por cientos o tal vez miles de estatuas. Escuchamos ruido de calderas, la máquina funciona con vapor. Y finalmente se estrella contra la superficie terrestre como un meteorito. Ya desde esta primera escena hay mucho para leer. El ojo gigante, por ejemplo, remite de inmediato al simbolismo. Personalmente me recuerda mucho a las pinturas de Odilon Redon y a su obsesión con los ojos flotantes, especialmente aquel globo ocular que algunos críticos interpretan como un artefacto de liberación, una máquina que permite abandonar el mundo físico para explorar lo que hay más allá. Pero acá ocurre lo contrario: este ojo no se eleva, sino que desciende. Si seguimos esa lógica, la máquina no nos saca de la realidad material, sino que proviene de un plano espiritual, metafísico, para caer violentamente en nuestro mundo físico. Y luego están las estatuas. Mi primera reacción fue inmediata: deben ser estatuas de ángeles. Llevan capas y telas y están en posición de oración. Sus ornamentaciones recuerdan a halos. Y algo que resulta particularmente extraño es que no tienen alas, al menos no de forma evidente. Llevan armadura pero están descalzos, entonces, ¿qué son? La otra posibilidad sería pensar en santos, pero hay algo que tampoco me termina de cerrar. Los santos, los mártires, incluso cuando aparecen en conjunto, suelen tener una fuerte individualidad, atributos propios, rasgos que los distinguen. La única excepción clara serían los 26 mártires de Japón, pero incluso ahí esperaríamos símbolos de martirio o de crucifixión, no esta postura de plegaria uniforme. Todo esto vuelve a reforzar mi primera intuición. Lo que estamos viendo parece ser un coro de ángeles. No un ángel individual, sino una masividad angelical. La ausencia de alas podría leerse entonces como una parodia de lo divino, como el precio de haber ingresado al mundo material. O quizás no, quizás simplemente no la tienen, aunque sea inusual, no es la única obra en la historia que se anima a representar ángeles sin alas. La máquina finalmente cae y la chica se despierta. Yacía dormida en su interior abrazando el huevo. Por dentro la máquina está llena de arcos, anillos e inscripciones. Estructuras que recuerdan tanto a instrumentos astronómicos y de navegación, un astrolabio, una esfera admirado, como algo todavía más antiguo. Si aceptamos esta lectura, la máquina no sería solo un artefacto, sino un dispositivo angelical, y la niña entonces una especie de enviada divina. Incluso deja tras de sí un rastro de cabellos blancos que se asemejan a plumas. También, aunque sea más anecdótico, podemos reforzar esta teoría con la chica pálida que iba a antagonizar en Lupin III. Y todo esto nos lleva a una de las preguntas más interesantes de la película: ¿quién es realmente el ángel en El huevo del ángel? ¿El huevo pertenece a un ángel o el huevo es de un ángel? Y en japonés la ambigüedad es todavía mayor. Tenchi no Tamago permite múltiples lecturas. ¿Es el huevo puesto por un ángel? ¿Contiene un ángel? ¿Le pertenece a un ángel? ¿Tiene características angelicales? ¿O acaso el huevo en sí mismo ya es un ángel? Y hay un detalle curioso más: el título no está escrito completamente en katakana, como sería lo habitual, sino en una combinación de kanji para ángel e hiragana
para huevo. No tengo el conocimiento lingüístico suficiente como para afirmar algo definitivo, pero sí para señalar que es una elección inusual. Si alguien sabe algo más de japonés y tiene una lectura interesante, yo encantado de leerla. La niña continúa caminando por páramos desolados hasta llegar a la ciudad costera. Se acerca a un estanque y allí tiene una visión de sí misma. Una imagen que, al menos a mí, me remite a representaciones como la Virgen del Árbol Seco o incluso a la Virgen de las Rocas. Aclaro algo importante, cuando hablo de cuadros no estoy diciendo que Oshii se haya levantado una mañana con ganas de ver pintura flamenca o renacentista. Lo que hace es algo mucho más profundo, está trabajando con los mismos símbolos, tanto visuales o narrativos que atraviesan siglos de arte cristiano. Esta escena en particular evoca una figura cercana a la Virgen María, y por la forma en la que la niña sostiene el huevo, símbolo de la Pascua por excelencia, la imagen sugiere que está incubando algún tipo de salvación. Esto no significa que ella sea la Virgen, ni que el huevo sea Jesús, ni ninguna lectura tan literal. Comparten roles, no así actores. Hasta este punto la niña funciona como una figura angelical que lleva consigo la promesa de redención, quizás la cura para este mundo apocalíptico. Después del estanque algo rompe su ensueño, una ráfaga, una señal, un llamado, hay algo que no sabemos muy bien qué es. Le indica que todavía no es el momento y que tiene que seguir con su camino. El pueblo al que arriba a la niña y el nivel tecnológico que vemos en la película evocan de inmediato una estética europea y victoriana. Mucha maquinaria pesada, una sensación constante de primera revolución industrial, incluso algo de la Belle Époque más decadente. Tanques acorazados avanzan lentamente por las calles vacías y de uno de ellos desciende el joven de la cruz. Da la sensación de que, tras presenciar la caída de la gran máquina desde el cielo, se puso en movimiento para seguir a la chica que salió de su interior. Suenan las campanas y entonces de una de las fuentes emergen los pescadores. No parecen estar vivos, tampoco parecen fantasmas en un sentido clásico. Son estáticos, no respiran, no reaccionan hasta que llega la hora de la pesca. Y entonces se activan. Podría tratarse simplemente de una decisión estilística, pero también puede leerse como una proyección del pasado, un recuerdo persistente de la ciudad antes de alguna catástrofe que la dejó en ruinas. No olvidemos que toda esta parte de la película transcurre en lo que fue un pueblo costero. Ahora bien, algo empieza a volverse evidente. Toda la ciudad está saturada de simbología de peces. Las fuentes, las farolas, los pescadores. Y que sea una ciudad costera no alcanza como explicación. Mi primera asociación fue Lovecraft. R'lyeh, Yandle y todas estas ciudades abisales que son impronunciables para la lengua humana, que siempre están vinculadas al agua, a los peces y a los profundos. Pero honestamente este camino no conduce demasiado lejos, pues en este caso creo que simplemente beben de las mismas fuentes. La lectura que sí empieza a cerrar es otra. En el arte paleocristiano, en uno de los primeros siglos del cristianismo, el pez era un símbolo secreto utilizado por los seguidores de Jesús, el Ictis. Para el Imperio Romano, los cristianos eran una secta peligrosa, adoradores de un dios muerto, y este símbolo les permitía reconocerse sin exponerse a la persecución. Además, los primeros discípulos, Pedro, Andrés, Santiago y Juan, eran pescadores. Y entonces todo esto empieza a encajar un poquito más. Los pescadores salen a buscar peces, pero los peces ya no son peces, son apenas sombras. Ni siquiera utilizan cañas convencionales, sino algo parecido a una serie de arpones. Herramientas mucho más violentas y que reflejan mucha más desesperación que la paciencia y tranquilidad que necesita la pesca. Y aún así no logran atraparlos. Los peces se les escapan una y otra vez. Si aceptamos que el pez representa a Cristo, lo que vemos acá es terrible. Estos pescadores, estas figuras espectrales, siguen intentando recuperar una fe que ya no existe. Repiten el gesto o el ritual, pero solo obtienen reflejos vacíos de lo que alguna vez fue. Quizás estén atrapados en este ciclo para siempre. Quizás ese sea también el destino de la humanidad en el mundo de El huevo del ángel. El joven la reprende, le dice que no debería llevar el huevo en los brazos sino contra el vientre, para no perderlo. Un comentario que resulta curioso considerando lo que va a ocurrir más adelante, porque en este punto él todavía no quiere destruir el huevo. Para eso algo tiene que pasar antes. その卵の中には何が入ってるのかな。そんなこと教えられないわ。卵は割ってみなければその中に何が入っているのかわからないものだよ。 Por un lado es imposible no pensar en el gato Schrödinger. Mientras el huevo permanece cerrado, su contenido existe en un estado ambiguo. No sabemos si dentro hay salvación o vacío y quizás no lo sepamos nunca a menos que lo rompamos. Pero incluso entonces, como con el gato, el simple acto de mirar decide el resultado.
tal vez la salvación solo exista mientras no sea observada. Por otro lado está la caja de Pandora, que en realidad era una vasija. Pandora tampoco sabía qué contenía el recipiente que custodiaba, y cuando lo abre todos los males del mundo se liberan, excepto la esperanza. Aunque incluso eso no es algo necesariamente bueno. Para Nietzsche la esperanza es el peor de los males, porque no termina con sufrimiento, solo lo prolonga. El huevo entonces se vuelve una promesa peligrosa. El muchacho decide acompañarla en su recorrido. No la persigue con violencia ni con apuro. Y acá vale la pena detenerse un momento en la cruz. El joven lleva una cruz y la asociación inmediata es obvia a Jesús. Pero Jesús no fue el único crucificado ese día en el Gólgota. Junto a él estaban Dimas y Gestas, dos bandidos mencionados en textos apócrifos. Más allá de a quien represente, llevar una cruz no remite necesariamente a un pecado concreto ni a un pasado identificable. En el huevo del ángel no sabemos quién es el joven, de dónde viene ni hacia dónde va. Tampoco sabemos qué hizo o ni siquiera si ya lo hizo. La cruz puede ser un castigo por algo que ocurrió hace mucho tiempo. O puede ser algo todavía más inquietante, una culpa anticipada, el peso de un destino que aún no se ha cumplido pero que ya resulta inevitable. Romper el huevo e interrumpir el nacimiento de la esperanza. Pero hay algo que no me termina de saber tampoco. Si la cruz señalara un pecado, esperaríamos otros símbolos, la marca de Caín, las monedas de Judas. La cruz, en cambio, es el emblema de los mártires. No señala al culpable, sino a quien carga con un sacrificio. En fin, no quiero quedarme atrapado dando vueltas eternas, intentaré poner todos estos símbolos en consonancia en la última parte del video. Avanzan por un camino de rocas que recorren a una espina dorsal. La niña ya parece haberse acostumbrado a la presencia del joven. Llegan a unas ruinas con grabados que remiten a una civilización anterior a la ciudad de la costa. El joven dice haber visto uno igual hace mucho tiempo, tanto que ella casi no lo recuerda. En entrevistas el personaje suele ser descrito simplemente como el joven o el soldado, lo cual vuelve extraña esta afirmación. No parece tener la edad que su memoria sugiere. La película insinúa, sin confirmarlo, que podría ser inmortal, o al menos alguien para quien el tiempo dejó de funcionar de manera convencional. Lo que no invalida que, para mí, a diferencia de ella que tiene un linaje angelical, él sea un simple humano. En el Antiguo Testamento los humanos vivían siglos y sobre todo los antediluvianos. Matusalén llegó a los 963 años, y no lo traigo a él solo por ser el más viejo, sino porque, según el Tanaj, murió el mismo día que empezó el diluvio universal. Ya son muchas coincidencias. 真っ黒な地平線がそのまま盛り上がって生まれた大きな木。大地から生気を吸い上げて脈打つ枝を伸ばし何かを掴んでいた。卵の中の眠り続ける大きな鳥を。 La niña le pregunta qué ocurrió con ese pájaro. Él responde que, incluso ahora, sigue allí, soñando. Mientras ascienden por las escaleras de estas ruinas antiguas, el entorno se llena de vasijas con agua. En algunas se forman pequeñas burbujas. Todo el lugar parece una gran columna orgánica. Costillas, nautilo, más botellas de agua una y otra vez. Aparecen formas que evocan serpientes marinas. El cadáver fosilizado de un ave domina el espacio. La niña deja una ofrenda de agua. El joven observa entonces la interminable hilera de botellitas. Al principio creí que eran demasiadas para que las haya llevado ella sola. Pero también es cierto que en esta película el tiempo es una trampa, y quizás pasaron siglos o milenios entre escena y escena sin que nosotros lo sepamos. ¿Todas estas botellas explican algo? La niña niega con la cabeza. Yo tampoco recuerdo de dónde vengo, dice él, ni a qué estoy atado. Quizás nunca lo sepa. El joven no responde directamente. En cambio, habla como si repitiera algo aprendido hace mucho tiempo. 我が作りし人を我が地の表より拭い去らん人より獣這う者空の鳥に至るまで滅ぼさんそは我これを作りしことを悔ゆればな今7日ありて我40日40夜地に雨を降らしめ我作りたるあらゆるものを地の表より拭い去らん かくて7日の後洪水地に臨みその日大和田の源皆破れ天野と開けて雨40日40夜地に注ぎ
箱舟は水の表に漂える。地に動く肉なるもの、鳥、家畜、獣、地に這うすべてのものおよび人、皆死ねる。その花に命の息の通うもの、すべての苦我にあるものは皆死ねる。ただ彼と共に箱舟にありし者のみ残れる。Pero desde aquí el relato se desvía. Lo que sigue no pertenece a las escrituras. Es un relato apócrifo, una versión herética. En el japonés original ni siquiera se menciona una paloma. Solo se habla de un ave o un pájaro, y su destino es distinto. Para saber si las aguas se habían retirado de la faz de la tierra, soltó un ave. Pero el ave nunca volvió. El ave llegó a tocar la tierra, se perdió, murió ahogada. No había forma de saberlo. Así los habitantes del arca esperaron hasta el cansancio, hasta olvidar que habían enviado un ave, hasta olvidar el ave y el mundo que había quedado bajo el agua. De dónde venían, cuánto tiempo llevaban allí, hacia dónde debían ir. Una historia tan antigua que las bestias de su época ya se han vuelto piedra. No recuerdo cuando vi ese ave. Quizás fue solo un recuerdo distante o quizás un sueño. Tal vez vos y yo seamos como esos peces, o como esos pescadores. Sombras, recuerdos de gente que se fue hace mucho tiempo. En un mundo desierto donde el único movimiento que queda es la lluvia. O quizás ese ave nunca existió. Esto es un cambio central en la trama. No hay rama de olivo. El ave es liberada y simplemente no vuelve. Noé no recibe ninguna confirmación. Permanece esperando dentro del arca y en esa espera, prolongada hasta el absurdo, termina por disolver su conciencia. La inmortalidad no aparece como bendición, sino como una forma de olvido. Ella lo guía por las escaleras repletas de pequeñas botellas de agua, y allí le muestra el fósil del ángel. El hombre lo observa con total miedo, tal vez sea la primera emoción claramente visible que vemos en su rostro. A partir de este punto, la distancia entre ambos se vuelve irreconciliable. Ella adopta una visión absolutamente idealista del huevo. Para ella, el hecho de que el ángel se haya fosilizado no niega su existencia, sino que la confirma. Él, en cambio, asume una postura radicalmente pesimista. Incluso un ángel puede convertirse en piedra si el tiempo se prolonga lo suficiente. La chica encarna una fe que no necesita pruebas empíricas. Su lógica no parte del mundo, sino de la creencia misma. No entender para creer, sino creer para entender. El huevo, aún vacío o petrificado, sigue siendo para ella una promesa viva. El hombre, por el contrario, ha sido testigo del fracaso de todas las profecías. La ausencia de la paloma, la espera sin resolución, el mundo inundado y petrificado han erosionado cualquier posibilidad de fe. Su escepticismo no es intelectual, sino existencial. No duda porque razona, sino porque ha esperado demasiado. Así, el conflicto no es entre quien tiene razón y quien no, sino entre dos modos irreconciliables de mirar la eternidad. Ella vive en la esperanza, deseando la salvación, mientras que él, por el contrario, persigue el final de esta historia. El ángel fosilizado se vuelve entonces el símbolo definitivo. Incluso lo divino, si se lo abandona a una espera infinita, puede oxidarse, fosilizarse, volverse menos que una simple piedra. No es la muerte lo que lo destruye, sino la pérdida de un significado. La lluvia arrecia cada vez con más fuerza. Él la lleva a una cama porque la chica se ha quedado dormida. Entonces le suelta la mano. Afuera el nivel del agua sigue subiendo. Las estatuas de los pescadores comienzan a quedar sumergidas. La chica duerme y el joven espera. Ambos permanecen dentro de la máquina. Esta escena es larga, deliberadamente estática. Parece que la película va a fundir a negro, pero nos lo niega constantemente. No ocurre nada, o mejor dicho, ocurre algo insoportable. El paso del tiempo. Son casi 2 minutos donde no hay acción, solo lluvia. Cada gota cae como una eternidad. Tal vez han pasado horas, tal vez días o tal vez años, tal vez una vida entera sin que nada cambie. Y entonces toma una decisión. Lenta y silenciosamente se levanta y roba el huevo. Eleva la cruz y la clava sobre él. Muchos interpretan este gesto como una traición, una figura tipo Judas, pero esta lectura no me convence. No hay acá un acto de traición clásica, no hay entrega a un enemigo ni un beneficio personal. Más bien parece un intento desesperado por interrumpir el ciclo estéril, por obligarla a ver que esa espera no conduce a ningún lado.
Desde su perspectiva no está traicionando a la chica, sino destruyendo un falso ídolo. El gesto es violento, sí, pero también sacrificial. Él comete un pecado con plena conciencia, asumiendo su peso, como si al hacerlo pudiera convertirse en un mártir. En ese sentido, el acto se acerca más a una anunciación invertida. No trae una buena nueva, sino un mensaje negativo, devastador, pero necesario. No anuncia la salvación, sino su imposibilidad. Y lo peor es que nada cambia. El agua sigue subiendo y la lluvia no se detiene. Es, en realidad, el principio del fin. La chica vuelve a despertar del mismo modo que al inicio de la película. La escena es casi idéntica. Entonces ve el huevo y se quiebra. Es un grito terrorífico. Venimos de una escena dominada por el silencio absoluto y el choque con la realidad es brutal. En muchos sentidos, esta es la escena más importante y como suele pasar también es una que más interpretaciones forzadas genera. En uno de los libros biográficos sobre Oshi que usé como bibliografía, Story Dog of Anime, aparece una lectura que propone entender esta escena como un relato de iniciación sexual. Según el biógrafo, la relación entre la niña y el joven permitiría trazar un paralelismo entre espiritualidad y sexualidad. El huevo representaría la inocencia de la chica y el soldado una erupción masculina que baja estos tanques con formas fálicas y la destrucción del huevo realizada con un arma también fálica y semejante a la cruz cristiana, simbolizando tanto la pérdida de la fe como de la inocencia sexual. El agua asociada a lo femenino sería el espacio en el que bla 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 bla. Sí, no estoy muy de acuerdo con esa explicación, la verdad. Para empezar, la cruz no es un objeto particularmente fálico y, más importante aún, El huevo del ángel es una película profundamente asexuada. Forzar una lectura de este tipo en una escena tan precisa me parece ya lo fácil. Cuesta muchísimo sostener símbolos fálicos convincentes en estos tanques. De hecho, ahora que los veo bien y teniendo en cuenta que toda la ciudad y las ruinas son símbolos marinos, estos son camarones. En la Biblia no se menciona que los peces mueran en el diluvio, las aguas se llevan todo lo demás, por lo que eso explicaría por qué todo lo que queda en este mundo tiene simbología marina. Tampoco terminan de desarrollarme otras interpretaciones que identifican al hombre con Judas. Aunque existen lecturas más compasivas de esa figura, en ningún momento el soldado parece actuar con malicia. No está traicionando a la chica para beneficiarse ni entregándola a un enemigo. Más bien parece que debe despertarla de un sueño, sacarla de una espera eterna que no conduce a ningún lado. Después de todo, el ave que él recuerda estaba soñando. Quizás romper el huevo no sea una traición ni un acto sexual simbólico, sino el gesto desesperado de alguien que ya no puede seguir esperando. También tenemos algunas pistas que dio Oshii en una entrevista de 2014, y esto es importante aclararlo desde un principio. Estas explicaciones no buscan saber el sentido de la obra, es una descripción de la intención desde la cual fue concebida. Algo muy propio de autores japoneses, nunca te explican qué significa lo que hicieron, sino desde dónde lo pensaron. Más o menos lo que dice Oshii es lo siguiente. El huevo representa los sueños y las esperanzas, cosas que todavía no existen pero habitan el terreno de la posibilidad. La chica vive aferrada a esa fe, se sostiene en aquello que podría llegar a ser, incluso cuando tal vez ya no esté ahí. El muchacho, en cambio, encarna la realidad. Es quien irrumpe, es quien rompe el huevo y quien la obliga a enfrentarse al mundo tal y como es. No destruye el huevo por crueldad, sino porque cree que solo rompiéndolo se puede saber qué contiene, incluso si esa respuesta es el vacío. Es en ese sentido que Oshii no propone una moraleja cerrada, lo que plantea es una tensión, el choque inevitable entre esperanza y realidad. La idea de que el encuentro con el otro puede destruir un mundo, pero también hace posible que algo nuevo comience. La chica corre por un prado en busca del soldado, y se encuentra con su reflejo en el agua. Esta es, de hecho, la tercera vez que interactúa con él. En el estanque cruzaron miradas, en la iglesia incluso charlaron, y ahora finalmente se vuelven uno con el otro. Caen en las profundidades tal y como lo vaticinaba la escena al principio. Mientras desciende, toca su vientre y se la ve mucho más adulta. Exhala un último aliento que se transforma en burbujas bajo el agua, y esas burbujas llenan todo de huevos. La sombra del gran árbol se proyecta, y de él crecen más y más huevos, huevos sostenidos por ramas que parecen raíces, y en uno de ellos hay un polluelo incubando y durmiendo, quizás soñando. El hombre observa un rastro de plumas que el viento levanta suavemente. Mira el horizonte, del cual se eleva la misma máquina que vimos al principio de la película. Es la escena contraria al principio, pero ahora elevándose desde lo profundo de las aguas. La niña ahora forma parte de ese coro, con su huevo solidificada en piedra. La imagen se aleja y al final ese pequeño fragmento de tierra que queda, en medio de la inmensidad del vacío,
tiene forma ovoide. El soldado finaliza esta historia pagando por sus pecados, solo, esperando eternamente una vez más. Si uno junta todas las piezas que la película va dejando, hay algunas cosas que parecen bastante claras. En definitiva, creo que lo que nos está relatando es lo siguiente. El diluvio ocurrió, no como un símbolo, sino como un hecho. Este es un mundo posterior a un apocalipsis marino, un paisaje detenido después del castigo, donde casi todo lo que queda conserva formas acuáticas, fósiles o sombras. El soldado vive en este mundo y sueña con el ave. Sueña con el mensajero divino que alguna vez habría confirmado la salvación. Pero cuando despierta no encuentra un milagro, sino una máquina. Un artefacto inmenso, casi sagrado, parecía un arca. No un arca de la salvación, sino una que conserva. Y de allí sale la niña. Ella parece distinta al resto. No está fosilizada y todavía camina. Podemos pensarla como un ángel individual, separada de su coro, todavía incompleto. El agua, que para los demás es destino, a ella todavía se le niega. No es su momento. El huevo que carga ocupa el centro de la historia, y al menos en un primer nivel es fácil leerlo como esperanza, una promesa, algo que todavía no es, pero podría llegar a ser. Ella, libre del pecado de este mundo, lleva en su vientre la salvación, o al menos es la mentira que le susurran sus dogmas. Ella vive aferrada a esta fe, no necesita pruebas, cree primero y desde allí construye su mundo. El soldado, en cambio, representa otra posición. Él tiene memoria, recuerda el ave, y recuerda, sobre todo, que nunca volvió. Y ahí aparece el verdadero conflicto de la película. Otra vez, no es entre quién tiene la razón, sino entre dos maneras incompatibles de vivir para siempre. Ella espera la salvación, mientras que él tiene sospecha de que esa espera es infinita. Cuando llegan al templo y ven el ángel fosilizado, esa diferencia se vuelve insoportable. Quizás ni siquiera están viendo lo mismo. Ella, por su naturaleza, puede seguir viendo lo divino. Él, como nosotros, solo ve restos, huesos, piedra. Si incluso un ángel puede fosilizarse, ¿qué sentido tiene seguir esperando? Ahí algo se ordena en la cabeza del soldado. Si el ave nunca volvió al arca, entonces este mundo nunca fue salvado. Está detenido en una pausa eterna, esperando una respuesta que no va a llegar. Y frente a eso, solo queda una decisión posible. Mientras el huevo exista intacto, la espera continúa. Romperlo no garantiza nada, pero al menos pone fin a la ilusión. Cuando clava la cruz en el huevo, no actúa por crueldad, actúa desde una lógica desesperada. Si no hay salvación, entonces que al menos haya un final. Pero nada cambia, el agua sigue subiendo, el mundo no se redime, y sin embargo, algo sí se completa. La niña encuentra por fin su destino, se hunde, se transforma y se suma al coro. El arca, ahora completa, despega, no para salvar este mundo, sino para buscar otro. El soldado queda atrás, como alguien que perdió incluso la capacidad de esperar. Ya no tiene fe, pero tampoco tiene consuelo. Se queda con las sombras, la ciudad, los pescadores y los peces que nunca fueron peces. Y quizás ahí esté la clave del final. La niña tenía razón, el huevo era la salvación, y el soldado también tenía razón, había que romperlo para que algo terminara. Entre ambos, sin quererlo, dieron paso a otra cosa, a otros huevos y otros mundos posibles. Porque en muchas cosmogonías el huevo no simboliza una vida, sino un universo entero. Por lo que esta sería la salvación para otras realidades, pero no para el limbo eterno en el que vive el joven. Mi Dios, ¿por qué me has abandonado?